Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, previsionsocial.gov.cl. Asociación Regional de Canales de Televisión presenta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Aplícate, a un nuevo capítulo para conocer los tipos de pensión y su financiamiento. Y para esto vamos a hablar de 1. La cuenta de capitalización individual, 2. La pensión de vejez normal anticipada y 3. La pensión de invalidez y sobrevivencia. En el trayecto desde que comenzamos a trabajar hasta la jubilación podemos tomar algunas decisiones que van a incidir en nuestra situación económica, como adulto mayor, incluso después de jubilado, en el caso de las personas que deben continuar trabajando. En el sistema de pensiones del pilar obligatorio o sistemas de las AFP, cada trabajador financia sus pensiones y los beneficios a los cuales puede acceder. Para esto se considera el saldo efectivo de su cuenta de capitalización individual, producto de los dineros acumulados por las cotizaciones previsionales, la rentabilidad que éstas han obtenido, el bono de reconocimiento cuando corresponda, representativo de las imposiciones que el trabajador hubiera hecho en una caja del sistema antiguo antes de mayo de 1981, el APB y o APBC, que el afiliado haya realizado, los depósitos convenidos hechos por el empleador. Es posible considerar también para financiar la pensión los traspasos desde la cuenta 2, la cuenta del seguro de cesantía y el aporte adicional asociado a las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Si ya estás jubilado o quieres o necesitas seguir trabajando, puedes optar a continuar cotizando, si lo deseas, en una AFP. ¿De qué depende el monto de mi pensión? El monto de mi pensión depende de 3 factores: la cantidad de dinero acumulado en la cuenta de capitalización individual, la expectativa de vida del afiliado, las expectativas de vida de los miembros de su grupo familiar que pueden ser beneficiarios de pensión de sobrevivencia. Las expectativas de vida del afiliado y de los miembros de su grupo familiar son las que determinan la cantidad de años que deberá financiarse las pensiones del titular y, en caso de fallecimiento de este, la de sus beneficiarios. Para proteger el ingreso de los trabajadores ante los riesgos de invalidez o muerte, las AFP están obligadas a contratar en conjunto, mediante licitación pública, el seguro de invalidez y sobrevivencia SIS. Este seguro cubre el aporte adicional necesario para completar el monto que permita financiar las pensiones de invalidez o de sobrevivencia cuando el saldo en la cuenta del afiliado no sea suficiente. Este monto es abonado en la cuenta obligatoria. En el caso de los trabajadores dependientes, es de cargo del empleador y el valor de la prima mensual es diferenciado entre hombres y mujeres, siendo la tasa para los primeros de 1,53% sobre la remuneración imponible mensual y para las mujeres 1,11%, valores vigentes hasta el 30 de junio de 2020. Como una forma de compensar la mayor vulnerabilidad previsional de las mujeres, la diferencia entre ambas tasas se depositará en las cuentas de capitalización individual de ellas. El seguro de invalidez y sobrevivencia cubre bajo ciertas condiciones a los trabajadores cesantes y a los independientes. La cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia se extiende hasta los 65 años para hombres y mujeres. ¿Cómo inicio mi trámite de pensión? El trámite para pensionarse comienza con la suscripción de los formularios, solicitud de pensión y declaración de beneficiarios. Estos deben ser presentados por el afiliado o por alguno de los miembros de su grupo familiar o por un representante en cualquier sucursal de su AFP. Cualquiera sea de ellos deberá identificarse con su cédula de identidad al día. Además, debe acompañar los siguientes documentos:
certificado de nacimiento del afiliado, certificado de nacimiento de cada uno de los beneficiarios de pensión, certificado de matrimonio si corresponde, certificado de defunción si corresponde a una pensión de sobrevivencia, certificados de estudios de los hijos mayores de 18 años y certificados del empleador que acredite la ley que rige su relación laboral cuando el afiliado trabaje en alguna institución pública. La tendencia mundial es una sociedad que envejece y vive más años, y Chile no es la excepción. Por eso es fundamental informarnos de los tipos de pensiones y factores que se aplican a la realidad individual, más aún si hay algunos trabajos que provocan un desgaste mayor en la salud de quienes lo realizan, los llamados trabajos pesados. La pensión de vejez consiste en el derecho, no obligación, que tienen los afiliados al sistema a obtener una pensión cuando hayan cumplido con la edad legal exigida, 65 años de edad para los hombres y 60 años de edad para las mujeres. La pensión de vejez anticipada consiste en adelantar la edad de la pensión de vejez, para lo cual el afiliado deberá contar por lo menos 10 años de afiliación en un sistema previsional. Los requisitos son: obtener una pensión igual o superior al 70% del promedio de las remuneraciones imponibles, percibidas y rentas declaradas en los últimos 10 años anteriores al mes en que se acoge a pensión. Obtener una pensión igual o superior al 80% de la pensión máxima con aporte solidario, vigente a la fecha en que se acoge a pensión. Afiliados a una AFP, pensionados del sistema antiguo o acogidos a un convenio de seguridad social en otro país, o declarados inválidos parciales mediante un segundo dictamen, también podrán anticipar su jubilación, siempre que cumplan los requisitos específicos estipulados para sus casos. Es una experiencia que tuve yo, es un poco engorroso porque usted tiene que justificar muchas cosas con testigos y todo. Pero una buena la experiencia y así, bueno, yo estoy contento de haberme venido, ya estaba dentro de los plazos de que tenía que trabajar mucho en barcos muy grandes ya, entonces uno ya se cansa el tiempo de tantos años, yo trabajé 35 años en la pesca así. Yo la anticipé porque ya estaba un poco dentro del periodo de que tenía que venirme también. Por los años que tenía de trabajo pesado, yo tenía 6 años de trabajo pesado. Yo tenía 16 años de descuento de trabajo pesado. Entonces tenía 6 años, porque cada 5 años son 2. Yo tenía que haber jubilado a los 59 años, pero jubilé a los 61. Me tomaron en cuenta 4 años, ¿no? La ley 19.404 considera como trabajos pesados aquellas labores que aceleran el desgaste físico, intelectual o psíquico en la mayoría de quienes lo realizan y por lo tanto permiten anticipar la edad de jubilación por vejez entre 1 a 10 años. El Instituto de Previsión Social, dentro de sus múltiples tareas, tiene a cargo la elaboración de los informes de trabajo pesado, de las tareas que han realizado los trabajadores en las distintas faenas. Y nosotros nos encargamos, a partir de las personas que cotizaron hasta el 20 de agosto del año 1995, de elaborar los informes para poder rebajar las edades. Y a partir de esa fecha, las personas que cotizan en las distintas administradoras de fondos de pensiones deben dirigirse a la Secretaría Regional del Trabajo. Los trabajos pesados deben ser aprobados oficialmente por el Instituto de Previsión Social o la Comisión Ergonómica Nacional. ¿Me conviene jubilar anticipadamente? En cualquiera de las dos situaciones posibles, si el trabajador se jubila anticipadamente y sale del mundo del trabajo formal, o si continúa trabajando normalmente, que es la más común, debe considerar que al adelantar la edad de jubilación reduce los años de aportes y de rentabilidad a su ahorro previsional. Además, se alarga por más tiempo el periodo en que deberá vivir de su pensión. Estos dos hechos reducen el monto de la jubilación respecto de la que habría logrado al pensionarse a una edad mayor. Por lo tanto, y en términos generales, no es conveniente jubilar anticipadamente. Frente
Frente a contingencias o deterioros prolongados de la salud es fundamental aprender sobre lo que implica la pensión de invalidez y sobrevivencia, además de cómo funcionan. Esto es lo que veremos en el último informe del programa de hoy. A la pensión de invalidez pueden acogerse las personas afiliadas a una AFP que sufran una enfermedad o accidente no laboral, que le provoque un menoscabo físico, psíquico o intelectual permanente y que afecte su capacidad de trabajo, es decir, que afecta su capacidad de continuar generando ingresos económicos. El grado de incapacidad laboral lo evalúa una comisión médica presente en cada región del país llamada Comisión Médica Regional, quien luego de la entrevista preliminar al trabajador y las interconsultas con profesionales de las especialidades que correspondan según los impedimentos declarados, emite un primer dictamen otorgando una pensión que puede ser parcial o total o puede rechazar la solicitud. La invalidez será total si la pérdida de la capacidad de trabajo es de al menos 2/3, un 66,6%. Esta tendrá un carácter definitivo. Será parcial si la pérdida de la capacidad de trabajo es igual o superior al 50% e inferior a 2/3. Esta tendrá un carácter transitorio ya que se otorga por un periodo de 3 años. Cumplido este plazo, se realizará la reevaluación de la invalidez y este segundo dictamen puede ratificar, modificar o rechazar el primero. Los 3 años transitorios de la invalidez parcial se financian con cargo a la compañía de seguros, donde la AFP tenga contratado el seguro de invalidez y sobrevivencia. Los afiliados deben cumplir los siguientes requisitos: que la invalidez no haya sido causada por accidente del trabajo o enfermedad profesional, tener menos de 65 años de edad, no tener pensión de vejez por el Decreto Ley número 3500. La pensión de sobrevivencia se genera cuando un afiliado al sistema de AFP fallece estando activo o pensionado, y entonces su grupo familiar beneficiario tiene derecho a recibir una pensión mensual que guarda una proporción con la pensión que cobraba el titular según ciertas disposiciones y requisitos. Adicionalmente, este tipo de pensión activa el beneficio de la cuota mortuoria, equivalente a 15 UEFs o 416.000 pesos aproximadamente, que se pagan cuando un afiliado fallece, los cuales se retiran de la cuenta del afiliado y se paga a quien acredite haberse hecho cargo de los gastos funerarios. Los beneficiarios legales de pensión de sobrevivencia son cónyuge sin hijos comunes con derecho a pensión, conviviente civil sin hijos en común ni hijos del causante con derecho de pensión, cónyuge con hijos con derecho a pensión, conviviente civil con hijos comunes con derecho a pensión, conviviente civil con hijos comunes y con hijos del causante con derecho a pensión, conviviente civil sin hijos comunes con hijos solo del causante, padre o madre de hijos de filiación no matrimonial con hijos comunes con derecho a pensión, hijos solteros menores de 18 años, hijos estudiantes solteros menores de 24 años, hijos declarados inválidos parciales al cumplir los 24 años. Si soy jubilado, ¿es obligación seguir imponiendo? Si sigue trabajando como dependiente, no está obligado a seguir cotizando el 10% de su remuneración imponible al fondo de pensiones y solo estará obligado a cotizar el 7% para salud. El beneficio en este caso es que tendrá derecho a licencias médicas y por tanto al subsidio por incapacidad laboral. Por otro lado, el trabajador que se encuentra percibiendo una pensión de invalidez parcial sí debe continuar cotizando para el fondo de pensiones y también para salud, y además su empleador debe pagar el seguro de invalidez y sobrevivencia, puesto que estas pensiones se otorgan por un plazo de 3 años. Llegó el momento de despedirnos. Para consultas, escríbenos en nuestras redes sociales o acércate a las instituciones correspondientes. Por hoy terminamos nuestra emisión de Aplícate. Hasta pronto.
Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, previsionsocial.gov.cl.